Bienvenidos a Reflexiones de Café, mi nombre es Javier Calles, estoy en el Castillo de Fuensaldaña con César Pérez Gellida, vallisoletano cosecha 74, escritor, licenciado en Geografía e Historia y máster en Marketing. César se ha desarrollado en el ámbito comercial y de la comunicación hasta el año 2011, año en que patea el tablero, se dedica de lleno a la escritura, desde entonces se ha convertido en una auténtica máquina de escribir, publicando 13 novelas. Además colabora hasta hace 7 años con El Norte de Castilla en su columna semanal, La Cantina del Calvo. No sé por qué se te ocurrió ese nombre. Nadie entiende ese nombre. Raro. Y por si esto fuese a poco, te queda tiempo para organizar algo como esto con Dolores Redondo. Bienvenido, César, muchas gracias. Un placer. César, quería empezar preguntándote cómo fue ese aterrizaje para alguien, o escalada tal vez, para alguien ajeno a la literatura y ahora estar tan metido en eso. Es que yo no quería estar aquí. No era algo vocacional, no era algo que yo tuviera en la cabeza desde pequeño y que tuviera... No era aspiracional siquiera. Simplemente que yo tenía una historia en la cabeza que un día me dio por escribir y que tuve la suerte de que aquel manuscrito cayó en manos de una persona que me dijo: si tú terminas esta novela, yo te abro las puertas del mundo editorial. Esa persona era Michael Robinson. Y cumplió. Yo terminé esa novela y Michael Robinson me abrió las puertas del mundo editorial. Y ese fue el comienzo. A partir de ahí yo dejé mi puesto de trabajo como director comercial y de marketing y decidí que este era mi oficio, pero no ha sido algo madurado, algo vocacional, como decía antes, no, es como que me ha llevado el destino a tener este oficio que ahora mismo amo por encima de todas las cosas. Y me has introducido un poco a la segunda pregunta, que era ¿qué se desencadena, qué se facilita en ese 2011 para que digas, dejo todo? Porque no tenías la novela ni publicada ni nada, o sea, ¿te paraste? No, para nada, eran seis capítulos que llegaron a manos de Michael Robinson, pero yo sentí esa necesidad de continuar la historia, de meterme en la piel de los personajes, dejar un espacio en tu cabeza para que entren esos personajes y se pudieran desarrollar dentro de mi cabeza. Yo no escribo con un guión previo ni con una escaleta, simplemente escribo una escena y esa escena me lleva a otra escena y dejo que todo fluya. Eso hace de este oficio, que es bastante complicado, algo divertido, algo distinto cada día, algo muy diferente a la profesión que yo tenía como director comercial y de marketing, que era muy... sistemático, ¿no? Sí, exactamente, estaba dentro de la cotidianidad. Y salir de esa cotidianidad y el hecho de poder hacer ficción e interpretar personajes es una droga que no tiene parangón. Yo creo que ese fue el germen de todo esto. A partir de ahí todo ha sido constancia, trabajo, porque este oficio requiere eso, requiere muchas horas, requiere mucha concentración, requiere mucha capacidad de trabajo, requiere mucha capacidad de abstracción de uno mismo y de dejar ese espacio en la cabeza para que entren los personajes. Eso no es fácil. No es fácil la interpretación de los personajes, no es fácil crear ficción todos los días y enajenarte de la realidad. Creértela, ¿no? Creerte ese personaje o... Es que no, si tú estás interpretando el personaje y estás muy metido en la cabeza del personaje, realmente no tienes que hacer ese esfuerzo, simplemente tienes que desconectar de la realidad para crear ficción. Te mencionaba antes como un poco creador de Black Shadow Lead junto con Dolores Redondo. Sí. Estamos en el tercer día de la segunda edición, estamos acá repitiendo en el Castillo de Fuensaldaña. Se define este año como un certamen de literatura y vino, con un reparto increíble de escritores. Y sabes que pensaba, un evento organizado por César, un castillo medieval, muchos escritores, Alguien va a morir. vino para traerlos. ¿Te querés sacar de encima la competencia? Alguien va a morir. Bueno, es verdad que este certamen nace como en su idea primigenia, por eso se llama Black Shadow Lead, con el propósito de hacer un festival de novela negra, pero que Dolores y yo lo fuimos torturando, aprovechando una oportunidad que hay en nuestro país, y es que no hay un certamen literario que acoja
la globalidad de la literatura. Hay muchísimos festivales de novela negra, unos mejores, otros peores, por donde Dolores y yo hemos pasado, y lo que queríamos hacer es algo distinto. Y este año hemos aportado algo que nos está funcionando muy bien, que es la puesta en escena. En el mundo de la literatura no hay puesta en escena, no hay escenografía, no hay un foco de atención, no hay alfombra. Nosotros queríamos que hubiera alfombra, queríamos un foco de atención en esa persona que traemos, que le estamos robando su tiempo para desnudarse delante del público y tener una charla, y queríamos ese glamour. Y este año ese ha sido el propósito frente a la primera edición, que teníamos un gran cartel, que teníamos sobre todo una buena maquinaria y un buen inicio, pero que este año hemos subido esos 2 peldañitos, el año que viene habrá que subir otros 2. Bueno, si tiene que morir alguien, te pediría que a Jorge Fernández Díaz traten de dejárnoslo vivo. Nos hemos encariñado ya con Jorge, Jorge en Argentina. No tendría mérito porque es muy mayor. Bueno, es verdad. No tendría mérito. Es verdad. Yo mataría Por Arturo, por ejemplo, no temo, porque seguro que anda armado. Seguro. Bueno. Yo mataría a un periodista argentino, por ejemplo. Bueno, sí, mañana, yo me lo he pasado. No, mañana no, en este momento. Bueno. Delante La de cámara que paga un montón, sube el rating. Aunque creo que no hace mucha falta una excusa para unir la literatura y el vino, pero ¿cómo se les ocurrió hacer esta mixtura de...? Siempre en Valladolid el motor es la literatura, es el motor de este certamen, es el propósito. Y entendemos que hay dentro del mundo de la cultura, o dentro de lo que llega a los lectores, que son afines a otros submundos que tienen su profundidad y que encajan muy bien con la literatura. El mundo del vino está muy unido a la literatura, al ocio, a la cultura en general. Y nos gusta, además, ofrecer a nuestros lectores, que vienen a ver a escritores de la talla de Jorge Fernández Díaz, de Arturo Pérez Reverte, de Julia Navarro, Dolores Redondo, la posibilidad de ampliar, como nos sucede a nosotros, sus conocimientos en otras facetas, como es el mundo del vino. Uno cree que sabe del vino hasta que escucha a esta gente que está viniendo aquí, y entonces te das cuenta que es que no tienes ni idea de lo que es el vino. A mí me parece que como valor añadido, como punto de crecimiento a lo que estamos ofreciendo más allá de la literatura, es fantástico. Y bienvenido que es. Aparte, esto es tierra de vinos, así que le viene bien... No, esta es la tierra. La tierra. Bueno, yo soy muy talibán de esta tierra, soy muy talibán de estos vinos, pero es verdad que me abro a la cultura en general del vino, pero en Valladolid, en Castilla, por las peculiaridades que tiene esta tierra, si no defendemos nosotros lo nuestro, no lo va a defender nadie. Entonces yo, que soy muy vallisoletano, muy castellano, soy adalid de apostar a lo propio. Claro que sí, es mi obligación. Voy a traer un poco de agua para mi molino. Este año, mañana, se presenta Jorge Fernández Díaz, periodista, escritor argentino, autor de la saga de Remil, entre otras obras, acompañado por Pérez Reverte. Si no me equivoco, es el primer escritor, ya no digo argentino, sino hispanoamericano, que se presenta en el certamen. ¿Cómo surgió la idea de traerlo a Jorge? La idea es una propuesta de Arturo. Cuando contactamos con él, Arturo es un escritor que se prodiga muy poco en actos públicos y le gusta sentirse cómodo. Y le dijimos, proponnos, y nos propuso, me gustaría muchísimo traer a un amigo que hace tiempo que no veo, que es Jorge Fernández Díaz, y mantener una charla con él. Enseguida nos movimos, contactamos con Jorge encantado de la vida. Yo a Jorge lo conocí personalmente en Buenos Aires. Yo he vivido 3 años en Buenos Aires, casi 3 años en Buenos Aires. Y cuando Dolores gana el Premio Planeta y hace la gira por Latinoamérica, pasa por Buenos Aires y en esa cena está Jorge Fernández Díaz.
En esa cena lo conozco personalmente, ya lo conocía como autor, pero lo conozco personalmente y es un encantador de serpientes. Es una persona que, como comunicador, tiene unas dotes que están fuera de lo normal. Es alguien al que te gustaría estar escuchando perpetuamente sin verbalizar nada, simplemente escuchar a Jorge. Como escritor a mí me encanta, como comunicador también, y como pareja de Arturo Pérez Reverte no me imagino nada mejor, ¿no? Porque yo la sesión de mañana la veo como dos amigos en una taberna. Dos viejos amigos. Exactamente, charlando de cosas que les interesa y que les mueve el corazón a ellos. No creo que haya una fórmula mejor para brindar a los lectores que estar presentes en esa charla. De verdad, no lo creo. Yo soy un admirador de Arturo desde hace muchísimo tiempo. Fue el que me hizo sentir que la lectura podría ser algo adictivo. Y a mí, como organizador o germen de esta idea, tener a Arturo hablando con Jorge Fernández Díaz es algo... Sí, claro, es como al que le gusta mucho la música en un concierto de los Rolling, para mí es esto, los Rolling. Sí, aparte ya son estrellas de rock de la literatura. Inmortales, son inmortales de la literatura. Y como te digo, asistir a este espectáculo en primera persona y que tú hayas sido artífice de ello, es como, bueno, ¿qué más necesito? Espectacular. Te quería preguntar, ¿existe alguna diferencia que notes entre los escritores hispanoamericanos o los españoles de novela negra? ¿Hay alguna cosa distintiva, un sabor diferente? Bueno, hay algo distintivo entre cómo se percibe la ficción en la literatura latinoamericana, que son las emociones. Las emociones siempre están llevadas mucho más al extremo en la literatura latinoamericana por la idiosincrasia, y en Europa somos un poco más fríos, somos más de procedimiento, ¿no? Nos interesa más cómo se llega a que cómo el personaje ha evolucionado de esta forma que en la literatura latinoamericana se centra principalmente en eso, ¿no? En el personaje, en la evolución, en las emociones, en cómo se relaciona con... Y nosotros, bueno, pues es cuestión de idiosincrasia, es cuestión de cómo vives tu día a día y cómo lo plasmas al papel. Ya que estábamos hablando de Arturo y de Jorge, que los dos tienen una carrera previa que le aporta mucho a su literatura, ¿no? Uno como reportero de guerra, el otro, Jorge, ha sido reportero de crimen. En tu caso, que venís de un oficio... Bueno, que hay comerciales que son gente bastante peligrosa, sí. Que venís en principio de un oficio bastante más pacífico. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo suplís eso? Pero que ellos tengan ese bagaje vital les sirve, pero no les sirve... Siempre. No les sirve para crear una carrera, digámoslo así. Porque cuando tú creas ficción tienes que salir de ti mismo. Y es verdad que esas experiencias te dan algo, pero tienes que aprender a discernir qué es tu histórico vital, cuáles son tus fuentes de alimentación, y a la hora de interpretar un personaje no se puede parecer continuamente a tu pasado. Exactamente, porque si no, escribes una novela, escribes dos, pero ya la tercera todo va a saber a lo mismo. Entonces, ese bagaje como punto de partida, como ignición, lo puedo entender como algo casi hasta necesario. En mi caso, he sido gran lector y soy gran lector de novela negra. Me interesa muchísimo el funcionamiento de la mente criminal como algo que tengo la certeza que no solamente me interesa a mí, sino que le interesa a muchísimos lectores, porque el mal nos atrae más que el bien. Y eso es lo que al final hace que juntando ingredientes y tratando de no repetirte continuamente en la fórmula, en la estructura, en cómo vistes la novela y cómo eres capaz de narrar, es lo que hace que un escritor pueda tener una carrera. Decías antes que viviste en Argentina. No sé si habrás notado que a los argentinos nos encanta hablar de Argentina.
Bueno, lo noté en Ezeiza. Yo no voy a ser menos. Así que te quiero preguntar cómo fue un poco esa experiencia, si conectaste con la gente, conectaste con el país. Para mí maravillosa. Dejé unos amigos increíbles que algunos han venido a mi boda, que ha sido muy reciente, y las circunstancias económicas no son las más favorables para poder cruzar el Atlántico. Me gustó muchísimo, muchísimo de Buenos Aires lo fácil que me resultó conectar con la ciudad, porque me pareció todo de verdad. Yo venía de Madrid, soy de Valladolid, pero venía de vivir 5 años en Madrid. Con Madrid no llegué a conectar y sin embargo con Buenos Aires enseguida me creía la ciudad. Me creí todo lo que pasaba, me creí que las circunstancias por las cuales la gente actúa como tal y se comporta de esa forma es porque son de verdad. Y enganché muchísimo con eso y me costó muy poco empezar a ampliar tu círculo de amistades, ¿no? Al principio con la gente del club de rugby donde jugaba Hugo, después con unos periodistas que me llamaron de una radio para hacerme una entrevista y llegué a conectar mucho con ellos y con su entorno. Entonces, al final, tenía un grupo muy diverso, porque no tiene nada que ver los amigos que tenía en el club de rugby con la gente que tenía en provincia de Buenos Aires, pero fantástico todo, fantástico. Y echo mucho de menos el modo de vida que tenía en Buenos Aires, tan caótico, tan apisonadora, ¿no? La picadora. Exactamente, y que es una ciudad que nunca duerme, es una ciudad que tiene una conexión con lo vital tan real que es imposible no enamorarse de Buenos Aires. Te voy a hacer 2 preguntas y te voy a liberar. Una, si me dejas ponerte un aprieto. Claro. Y para un buen asado a la parrilla, ¿un Malbec mendocino o un Ribera de Duero? Bueno, lo que no sabes es que yo soy maestro parrillero, porque una de las primeras cosas que aprendí en Buenos Aires fue a asar. A mí me gustaba hacer mucho en España parrilla, pero no tiene nada que ver con asar. Y entendí esa diferencia enseguida. Y yo he llegado a hacer asado en el club de rugby, en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, para 150 personas. O sea, eso es un nivel... Con ayuda, pero no me toques el fuego. Yo manejando absolutamente hasta chinchulines hacía. Guarda, ¿eh? Quiere decir que maestro parrillero. Y dicho esto, si me dices si tengo que elegir, te diría que no tengo por qué elegir porque tengo dinero suficiente para Malbec y para Ribera del Duero. Pero Malbec es algo excelente, de Mendoza, de Salta, toda esa zona, pero tantos vinos buenos allí en Argentina que de verdad no tendría por qué elegir. Y la última, estás en 2 semanas de estreno a full. El nuevo libro, Nos crecen los enanos, y empezando el rodaje de Memento Mori. O sea, una semana de emociones. Y Valladolid. Y Valladolid, por supuesto. O sea, y la novela que estoy escribiendo. O sea, que estás a full. Y mi mujer. Y los hijos. Y Javier. Se viene acá a molestar. No, en realidad todo es una excelente noticia, porque el hecho de tener este gran problema de agenda, de tiempo, es una excelente noticia. Pero sí es verdad que hace muy poco tiempo yo pensé que tenía controlada mi vida y de repente me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta de que me ha superado Valladolid, me ha superado el rodaje, porque Valladolid tenía más o menos controlado el formato, pero el rodaje seguro que no. Intervenir en los guiones, intervenir también en querer estar en el propio rodaje, y que el día, maldita sea, solo tiene 24 horas y en algún rato... Yo duermo muy poco, tengo esa suerte que duermo muy poco. Y le añado otro problema más, y es que si yo un día no escribo, es como una jornada que he tirado a la basura, aunque escriba muy poco, pero tengo que escribir, pero saldremos de esto.
Seguro que César, muchísimas gracias. Si la pasaste bien, la próxima te propongo que la hacemos con un Malbec. Vemos tus dotes parrilleros, a ver qué tal. me parece fantasía. Si es que lo teníamos que haber hecho así, desde el principio. Espectacular. César, Amigo, muchas gracias. gracias. Muchísima suerte.